Saludos afectuosos a los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Daniel, capítulo 12, primera parte, con el título El tiempo del fin. Vamos a estudiar desde los versículos 1 y 2 en esta ocasión, la primera parte. Antes de empezar el estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque vamos a estudiar tu palabra. Bendice este estudio y necesitamos tu dirección de Daniel capítulo 12. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en todo momento donde estemos, a donde vayamos. Sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo y que la venida de Jesús es inminente, que todas las señales que se están produciendo en este mundo son señales de que Jesús viene pronto y que tenemos que prepararnos. Te damos gracias, Señor, por todo. Bendícenos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. No debe existir división de capítulos entre Daniel 11 y 12, porque Daniel 12, del 1 al 4, Gabriel continúa la narración de Daniel 11:45. En los primeros 4 versículos de Daniel 12, Gabriel está hablando con Daniel, y en los versículos del 5 al 7 se ve una escena de Cristo con un ángel a orillas del río. Y en los versículos del 9 al 13, Cristo está hablando con Daniel. El libro de Daniel cierra con las últimas palabras de Cristo, dando consolación e instrucción a su fiel profeta. El principal tema de Daniel 12 es el tiempo del fin. El primer versículo trata con lo de Miguel levantándose al terminarse el juicio investigador que empezó en 1844 y termina con el cierre del tiempo de gracia probatoria justo antes del segundo advenimiento de Cristo. En el versículo 4 a Daniel se le dice, mediante el ángel Gabriel, que su profecía ha de ser sellada hasta el tiempo del fin. En el versículo 6, un ángel pregunta a Cristo cuánto tiempo habrá hasta llegar el fin de estas maravillas. En el versículo 7, Cristo contesta a esa pregunta diciendo que sería un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 1260 años antes que el tiempo de la prolongada opresión del pueblo de Dios terminara. Eso serían en el año 1798 después de Cristo. Entonces, en el versículo 8, Daniel dice que él escuchó lo que se habló, pero no lo entendió. Y pregunta qué sería el fin de estas cosas. En el versículo 9, Cristo habla a Daniel diciéndole que sus palabras han de ser selladas hasta el tiempo del fin. En el versículo 10, Cristo está hablando del tiempo del fin y dice que los sabios entenderán, pero los impíos no. Entonces, en los versículos 11 y 12 se mencionan 2 periodos proféticos. El primero siendo de 1290 días y el segundo siendo de 1335 días. Y finalmente en el versículo 13 Daniel recibe la orden de ir por su camino hasta el tiempo del fin y que al final de los días él se levantaría en su suerte. Desde 1798 después de Cristo hasta el presente, los mensajes vitalmente importantes de Daniel han circundado al mundo, llevando luz y esperanza. El pueblo de Dios necesita estudiar el carácter que debe forjar para poder pasar la prueba y disciplina de los últimos días. Muchos están viviendo en debilidad espiritual y apostasía. No conocen bien lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel
Se trata de una advertencia que todos necesitaremos entender antes del tiempo del fin. Muy bien, vamos a pasar a la Biblia, a leer Daniel 12.1. Daniel 12.1 dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas volverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciando su amor y pisoteando su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos, desamparados ya de la gracia divina. Están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de la contienda se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros subsistirán en aquel tiempo de prueba. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Esto lo encontramos en el libro Maranata, página 263. En el libro de Apocalipsis, el profeta Juan declara: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 14, versículos 14 y 15. Apocalipsis 16, versículo 15. El Evangelio de Marcos nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Esto está en Marcos capítulo 13, versículos del 35 al 37. Comentando estos últimos versículos de Marcos, el espíritu de profecía dice lo siguiente: estamos esperando y mirando por el retorno del Maestro,
el cual será en la mañana, o vendrá súbitamente y nos hallará durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere esto? No a la revelación de Cristo en las nubes de los cielos para encontrar a la gente durmiendo, no, sino al retorno de su ministración en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se despoja de sus ropas sacerdotales y se viste con las vestiduras de venganza, y cuando el mandato especificado en Apocalipsis 22:11 tiene lugar, cuando Jesús cese de interceder por el hombre. Todos los casos de los hombres serán para siempre decididos. Este es el tiempo de reconocimiento con sus siervos. Para aquellos que han descuidado la preparación de pureza y santidad, las cuales les capacita para esperar y dar la bienvenida al Señor, el sol se pondrá en tinieblas y oscuridad y no volverá a salir. La misericordia termina, las intercesiones de Cristo terminan en el cielo. Este tiempo viene inesperadamente sobre todos, y aquellos quienes han despreciado purificar sus almas obedeciéndola a la verdad son encontrados durmiendo. La primera y la segunda pasaron. Estamos en la tercera vigilia, esperando y mirando por el Señor, por el retorno del Señor. Repito, la primera y segunda pasaron. Estamos en la tercera vigilia, esperando y mirando por el retorno del Señor. Existe aún un pequeño tiempo para velar y orar. Cuando el Señor venga, será como protector para sus elegidos y como vengador para los desobedientes. Todo esto lo encontramos en Segunda de los Testimonios, páginas 190 y 191. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes de este mundo. Seguimos. En el conflicto de los siglos dice lo siguiente: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de la prueba que le espera. Los ángeles se apuran y van de aquí para allá en el cielo. Un ángel regresa de la tierra. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios
al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 671 a la 672. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de apertura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Esto está en Jeremías capítulo 30, versículos del 5 al 7. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, Génesis capítulo 32 del 24 al 30, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Repito, la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido, se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia: procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Repito, después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, a la vez que humillándose profundamente invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueran hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida. Todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto una mano se apoya en su hombro.
Se le figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae impotente, tembloroso y suplicante. Sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta: suéltate que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las de Jacob. Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto. Pero lo que se la inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Luchó con el ángel y prevaleció. Oseas 12:4. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería a luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marchase contra él. Y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de su culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía, hasta que prevaleció. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase en contra de Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Repito, cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere a sus pecados les han sido perdonados.
ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que le sean entregados para destruirlos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aún cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 673 a la 677. El tiempo en que se levantará Miguel, Daniel 12:1, para librar a su pueblo es en el futuro. Está muy cercano ese día. Esto no tendrá lugar hasta que Jesús haya terminado su ministración sacerdotal en el santuario celestial y se saque sus vestiduras sacerdotales y se ponga sus más grandes vestiduras de rey y su corona, para montar en su carro de nubes para pisotear con furia a los gentiles y liberar a su pueblo. Entonces Jesús tendrá una hoz aguda en su mano. Apocalipsis 14:14. Los santos clamarán día y noche a Jesús sobre la nube, diciendo que meta su hoz aguda y ciegue. Todos los que se hallen escritos en el libro. El libro de la vida
contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto está en Lucas 10:20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Y San Juan dice en Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 534. Al iniciarse el Santo Sábado, 5 de enero de 1849, nos involucramos en la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Fui llevada en visión al lugar santísimo, donde miré a Jesús aún intercediendo por Israel. En el borde de su indumentaria había una campana y una granadilla, y eso se repetía por todo el borde de su vestimenta. Entonces observé que Jesús no saldría del lugar santísimo hasta que cada caso fuera decidido, ya sea para salvación o destrucción, y que la ira de Dios no llegaría hasta que Jesús terminara su obra en el lugar santísimo, se desatara su vestimenta sacerdotal y se vistiera con el atavío de venganza. Entonces Jesús ya no intercederá entre el Padre y el hombre, y Dios no más se mantendrá en silencio, sino que derramará su ira sobre los que han rechazado su verdad. Miré que las guerras de las naciones, la ira de Dios y el tiempo para juzgar a los muertos eran asuntos separados y distintos, pero que se desarrollaban en cadena uno enseguida del otro, y que también Miguel aún no se levantaba, y que el tiempo de angustia tal cual nunca hubo, aún no había empezado. Las naciones ahora se están airando, pero cuando nuestro sumo sacerdote haya terminado su obra en el santuario, él se levantará, vestirá sus atavíos de venganza, y entonces las 7 últimas plagas serán derramadas. Esto está en Life Sketches, páginas 116 y 117. Dios ha hablado y Él se propone que el hombre acate su orden. Él no pregunta si es conveniente que el hombre obedezca. El Señor de vida y gloria no consultó su conveniencia o placer cuando salió de su posición de alto mando para llegar a ser un hombre de dolores y experimentado en quebranto, aceptando la ignominia y muerte para poder rescatar al hombre de la consecuencia de su desobediencia. Jesús murió no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. Repito, Jesús murió no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. El hombre ha de apartarse del error de sus caminos para seguir el ejemplo de Cristo, para tomar su cruz y seguirle, negándose a sí mismo y obedeciendo a Dios a cualquier costo. Jesús dijo: ningún hombre puede servir a 2 señores, pues aborrecerá al uno y amará al otro, o aferrará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Si somos verdaderos siervos de Dios, no debiera haber duda en nuestras mentes de si obedeceremos sus mandamientos o consultaremos nuestros propios intereses temporales.
Si los que creen en la verdad no son sostenidos mediante su fe en estos días comparativamente pacíficos, ¿qué los sostendrá cuando llegue la gran prueba y salga el decreto contra todo aquel que no adore a la imagen de la bestia y reciba su marca en su frente o en su mano? Este periodo solemne no está lejos, está muy cerca. En lugar de tornarse débil e irresoluto, el pueblo de Dios debiera estar recogiendo fuerza y valor para el tiempo de angustia. Todo esto lo encontramos en el tomo 4 de los Testimonios para la Iglesia, página 250 y 251. Se cita Daniel 12:1. Cuando llegue este tiempo de angustia, cada caso ya está decidido. No hay más tiempo de gracia, no hay más misericordia para el impenitente. El sello del Dios viviente está sobre su pueblo. Este pequeño remanente incapaz de defenderse en el fatídico conflicto con los poderes del mundo que son dirigidos por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. El decreto ha sido promulgado por la más alta autoridad terrenal para que se adore a la bestia y se reciba su marca so pena de persecución y muerte. Repito, el decreto ha sido promulgado por la más alta autoridad terrenal para que se adore a la bestia y se reciba su marca so pena de persecución y muerte. Que Dios ayude a su pueblo ahora, pues, ¿qué puede hacer en tan terrible conflicto sin su apoyo? Valor, fortaleza, fe y confianza implícita en el poder de Dios para salvar no llegan en un momento. Estas virtudes celestiales se adquieren por la experiencia de los años. Mediante una vida de consagrado esfuerzo y firme apego a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino. Rodeados por un sinnúmero de tentaciones, ellos sabían que debían de resistir con firmeza o ser vencidos. Sentían que tenían una gran obra a realizar y a cualquier hora se les podría pedir que entregasen la armadura. Y si llegaran al final de la vida con su obra aún por terminar, sería una pérdida eterna. Ansiosamente recibieron la luz del cielo, al igual como los primeros discípulos la recibieron de los labios de Jesús. Cuando esos primeros cristianos fueron exiliados a las montañas y desiertos, cuando dejados en las mazmorras para morir con hambre, frío y tortura, cuando el martirio parecía ser la única salida para su angustia, se regocijaban que eran considerados dignos de sufrir por Cristo, quien fue crucificado por ellos. Su digno ejemplo será consolación y ánimo para el pueblo de Dios, que estará en pie durante el tiempo de angustia como nunca lo hubo. Esto lo encontramos en el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, página 213. En la época actual del mundo, al llegar a su fin las escenas de la historia del mundo y acercarse el tiempo de angustia como nunca hubo, entre menos sean los matrimonios contraídos, mejor será para todos, tanto hombres como mujeres. Sobre todo, cuando Satanás está obrando con todo engaño de injusticia en los que perecen, percátense los cristianos de lo perjudicial que es asociarse con los incrédulos. Dios ha hablado. Todo el que le tema se someterá a su sabio consejo. Nuestros sentimientos, impulsos y afectos deben dirigirse hacia el cielo, no hacia la tierra, no en el bajo y terrenal canal del pensamiento sensual e indulgente. Es tiempo ahora para que cada alma se presente como a la vista del Dios que todo lo escudriña. Esto lo encontramos en el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, página 366.
Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termina su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 plagas. Esto está en el libro Primeros Escritos, página 36. La pobreza está por sobrecoger a este mundo y habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido hasta ahora. Habrá guerras y rumores de guerra y la palidez invadirá los rostros de los hombres. Puede ser que usted tenga que sufrir angustia, puede ser que algunas veces pase hambre, pero Dios no lo olvidará en su sufrimiento. Él probará su fe. No debemos vivir para agradarnos. Estamos aquí para dar a conocer a Cristo al mundo, para representarlo a Él y su poder ante la humanidad. Manuscrito 37 de 1894. Y también lo encontramos en el Evangelismo, página 179. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Esto está en Primeros Escritos, páginas 66 y 67. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales. Repito, salir de las ciudades e ir a los distritos rurales donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Esto lo encontramos en la Carta 5 de 1904. Los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia y se le coloque las vestimentas de la venganza. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad ocupados en organizar en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos, profesos e incrédulos declarados toman posiciones en esos partidos. Este no es el momento cuando el pueblo de Dios ha de manifestar debilidad. No podemos permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. Esto lo encontramos en el tomo 8 de los Testimonios para la Iglesia, página 42 del año de 1904. También está en el segundo tomo de Mensajes Selectos, página 161. El día de la venganza divina está justo ante nosotros. Repito, el día de la venganza divina está justo ante nosotros. El sello de Dios será puesto solamente sobre las frentes de aquellos que lloran y claman a causa de las abominaciones hechas en la tierra.
Los que se unen en simpatía con el mundo están comiendo y bebiendo con los borrachos y seguramente serán destruidos con los obradores de iniquidad. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus peticiones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen iniquidad. Nuestro propio curso de acción determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos cortados por las armas destructoras. Ya se han visto caer sobre la tierra unas cuantas gotas de la ira de Dios, pero cuando las últimas 7 plagas sean derramadas sin mezcla de misericordia en la copa de su indignación, entonces será ya demasiado tarde para arrepentirse y encontrar refugio. Ninguna sangre expiatoria lavará entonces las manchas de pecado. Esto está en el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, página 212. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida del Cordero y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Entonces el nombre de cada individuo será llamado y su registro será examinado por aquel que declara: yo conozco tus obras. Si en aquel día parece que no nos hemos arrepentido plenamente de todas nuestras malas acciones, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados permanecerán en contra de nosotros. Esto está en Señales de los Tiempos del 6 de agosto de 1885. Cristo dice a los vencedores: no borraré su nombre del libro de la vida. Los nombres de todos los que alguna vez se entregaron a Dios están escritos en el libro de la vida y sus caracteres están desfilando ahora delante de Él. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral, están observando el desarrollo del carácter en aquellos que ahora viven para ver si sus nombres pueden ser conservados en el libro de la vida. Se nos concede un tiempo de gracia para lavar las ropas de nuestro carácter y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. ¿Quién está haciendo esta obra? ¿Quién se está separando del pecado y del egoísmo? Esto está en el tomo 7 del comentario bíblico, página 972. Ahora vamos a pasar a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 12, vamos a leer el versículo 2. Daniel 12:2 dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardado el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Repito, abriéronse los sepulcros y los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley.
Los que duermen en Jesús serán llamados de la casa de su prisión a una gloriosa inmortalidad. El Señor ha resucitado, queridos amigos, y en vuestro desaliento podéis saber que Jesús está a vuestro lado para daros paz. El profeta Juan nos dice en Apocalipsis: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, versículos 17 y 18. El espíritu de profecía nos dice al comentar esta escena: esa misma voz sacude los cielos y la tierra, síguese un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse, la gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera, los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos los lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor y se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Esto está en el Conflicto de los Siglos, páginas 694 y 695. Cristo llegó a ser uno con la humanidad para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida con Él. En virtud de esa unión, en obediencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la vida de la humanidad. Él dice al penitente: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. La muerte es considerada por Cristo como un sueño, silencioso y oscuro sueño. Habla de ella como si fuera de poca importancia. Todo aquel que vive y cree en mí, dice él, no morirá eternamente. Juan 11:26. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Juan 8:52. Nunca habrá muerte. Juan 8:51. Y para el creyente la muerte reviste poca importancia. Para él morir no es sino dormir. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Todo esto lo encontramos en Primera de Mensajes Selectos, páginas 355 y 356. Hermanos y amigos, hasta aquí la primera parte del estudio de Daniel, capítulo 12. Con el título El tiempo del fin. En una próxima oportunidad vamos a dar la segunda parte de Daniel 12. Que Dios nos cuide y guarde a todos. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.